eh, o que aclarar, mejor dicho, en este sentido, ¿verdad? Tenemos una primera cuestión relativo al trabajo. Licenciada Londi, no sé si está por ahí o todavía no ha llegado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Ya Bueno, estoy aquí. ya está ahí. Bueno, perfecto. Para platicar sobre cómo va a ser la entrega del trabajo. Exactamente para ver qué fechas, dado a que efectivamente son 2 secciones, tenemos una cantidad de gente bastante grande y se había platicado de los grupos y no sé si ya se tengan fechas, ¿verdad? Entonces, para poder hacer la entrega de estos trabajos en forma personal. Entonces, no sé qué información les podría brindar, licenciada Londi. Buenas tardes a todos. Pues como ya se les había indicado desde un principio de que se podría haber dado la entrega antes de parciales o posteriores dentro de parciales, pero habíamos tomado en cuenta que estábamos de manera presencial, entonces era más fácil a veces recibirlo dentro de parciales, ¿verdad, jóvenes? Entonces ahorita yo estoy tomando en cuenta porque igual son demasiados, muchos no pueden porque viven lejos, entonces hacerlo con tiempo para entregar el día domingo. Porque sábados unos tienen también clínicas, otros tienen especialización, creo yo, o esa no, creo que ahorita no tienen todavía ellos clínicas, me parece. Podría hacer día sábado, pero algunos no pueden. Entonces, el día domingo, pues la mayoría descansa para poderles ayudar. Tipo 8 de la mañana nos juntaríamos, pues en algún punto sería intermedio para no afectar a muchos, porque igual yo, pues vivo lejos. Entonces, pero algunos están ahí con que sí, con que no y que más tiempo, pero más tiempo es imposible porque hay que revisar los trabajos del licenciado. Usted ya sabe que hay que revisar cada uno. Sí, pues. Y recordar de que, ¿cómo se llama? El resultado de los trabajos se suma también al segundo examen parcial. Entonces, eso es donde también tenemos que tener y apurarnos para calificar, para entregar las calificaciones dentro de los plazos establecidos en los reglamentos, pues. Entonces, eso es lo que nos hace un poco complicado precisamente retrasar mucho la entrega de recibir todos esos por las calificaciones que se tienen que hacer e incluirlas en una sola calificación. Entonces, eso es lo que hace complicado un poco la recepción más tardada o tardar precisamente con la entrega. Porque de otra manera, no sé, eso es el problema que tenemos. Alguien había levantado la mano repentinamente por ahí, pero ya no. La luz, creo yo, si no estoy mal. Sí, yo es que tenía duda de que los que vivimos en departamento, ¿qué hacemos? Porque así como yo me fui lejos, yo no estoy ahorita en la capital. Bueno, pues es opcional, como le digo, son 10 puntos en juego, no es la totalidad, pero si usted no puede entregarlo, pues, ¿qué podemos hacer? Porque no le puedo dar otra opción, ¿verdad? Brian tiene la mano levantada. Sí, disculpe, licenciado. ¿Y no sería mejor? O sea, yo propongo que tal vez la entrega sea virtual, porque hay algunos que no pueden días sábados por trabajo, etcétera, pero creo que hay otro porcentaje que tampoco puede los días domingos. Entonces yo creo que la opción más viable sería pues de forma virtual, o sea, siento que es lo mismo, pues. No, perdón, Brian, le aclaro, en forma virtual no se podría porque yo tengo que revisarles cuando ustedes se entregan y de forma virtual, cuando ustedes entregan un trabajo, se revisa hoja por hoja porque algunos alumnos solo hacen las primeras 5 hojas y las últimas 5 hojas y la parte de en medio la dejan en blanco, entonces no podríamos dar una calificación a alguien que no se esmeró, ¿verdad? O recibirlo. Si usted tiene un punteo de 8 puntos y el que no trabajó se le va a dar 8 puntos, entonces yo creo que no es justo. No, eso habría que revisarlo, obviamente, porque al recibirlo también y ver que más o menos se han entregado con todos los requisitos y que todos estén llenados. Entonces, ese es el único problema que tendríamos con esto, ¿verdad? También Héctor Sebastián y después María.
del Rosario. Sí, María del Rosario. Entonces, Héctor, no sé. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, licenciada también. Pues fíjese que igual yo junto la razón que dijo la persona anterior y la mía, yo trabajo y me suelo ir para el interior los fines de semana. Entonces yo no sé qué haría ahí. Si hablamos de que algo que sea justo, no me parece que sea algo justo que yo no pueda traer mi trabajo porque me voy por trabajo los fines de semana. Entonces no sé cómo le haríamos en ese caso, licenciado, porque ustedes me dicen que si eso es opcional y yo no estoy para pelear, ¿verdad? O sea, si no se puede, no se puede, pues ahí queda en ustedes, ¿verdad? Ajá. Ni modo, pero a mí no me parece muy justo que varios perdamos 10 puntos porque no podamos este domingo que ustedes nos dijeron. Entiendo que nos digan con anticipación, pero yo en mi trabajo no puedo pedir esos días. Sí, pues, Y Héctor, una consulta. ¿Usted tiene su trabajo ya listo? Porque yo lo podría localizar el día de mañana, nos juntamos en un punto y podría hacer la excepción con los que no pueden, pero no sería con todos, pues, porque yo también trabajo y vivo lejos también, no vivo en la capital. No, sí, Mire, la entiendo, por es eso que- le digo, o sea, yo por eso le digo, o sea, yo siempre no lo hago por pelear ni no hago por nada, ¿verdad? Yo simplemente le digo que no es justo ni para mí ni para los demás, porque, o sea, yo me pongo mis zapatos y mis zapatos es muy difícil este fin de semana. Y si usted me dice juntarnos en un punto, pues yo podría ver, pero yo se me suele complicar bastante con mi horario porque mi horario suelen ser de turno, o sea, yo no le puedo decir, bueno, juntémonos mañana a las 11 de la mañana porque yo no sé si a esa hora yo voy a estar trabajando, mi trabajo es bastante variable. Entonces, por eso. Perdone, Héctor, entonces lo mismo daría que se hubiera hecho en la universidad porque usted no puede. No, porque igual con lo sencillo por- que es escanear no porque un con- PDF y mandarlo. Con lo sencillo que es hacer eso. pues Yo no creo que sea necesario complicarnos tanto. por favor, Todos los alguien no ha licenciados- levantado, está comentando Oliver y usted no ha levantado la mano para pedirlo. Yo así que tengo mi por favor, mano se espera. levantada. No, tenía María del Rosario, tenía también Héctor Sebastián y María del Rosario. Usted viene. Pero yo la levanté después por de favor. Brian, a mí me corresponde María la del Rosario, palabra por y favor. usted se la dio a Héctor. ¿Podría, por favor? Ahorita me la bajó. María del Rosario, por Gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Yo solo con un problema, solo que yo me asigné, estoy recibiendo clínicas, pero recibo domingo por la mañana. Entonces, domingo de algún momento sí podríamos programar recibir eso. Yo se lo puedo entregar domingo. Sí, pues, sí. Exactamente. Pero la clínica el día Pues, domingo, me la asigné por la mañana en la sede de Misco. Bueno, lo que habría también que pensarlo, como alguien lo mencionó ahí precisamente, de que efectivamente ese es un trabajo como de manera voluntaria. Si alguien no lo quiere trabajar o, como dice usted, tiene problemas en la entrega, porque al final el problema no lo creamos nosotros. El problema se creó precisamente por las circunstancias en que estamos en la universidad. Entonces también ustedes, claro, todos tenemos derecho a defender nuestra posición, pero también hagamos algo en una función así intermedia, porque al final todos estamos siendo afectados. Miren, también la licenciada Londi, como bien dice, ella no vive en la ciudad, ella vive también fuera de la ciudad. O sea, también tiene el mismo problema que tienen varios de ustedes, pues. O sea, ella también. Y yo también estoy fuera. Yo vivo en San Miguel de Tapa. No estoy en la ciudad de Guatemala tampoco, pues. O sea que no solo ustedes tenemos ese problema. Entonces nosotros estamos dando, dentro de lo que nos es posible, dentro de lo que sea posible, estamos precisamente haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Para poder reunir y recibir los trabajos. Para ustedes es muy sencillo, como dicen, mandarlos aparentemente por en esa vía, pues mandarlos electrónicamente. Lo que pasa es que sí hay problemas con eso de electrónicamente enviarlos, ¿verdad? Se nos vuelve también un poco de problema al recibirlos. Entonces, no sé, porque ya les digo, entonces, si es un trabajo voluntario, aquellos que se ven imposibilitados y toda la cosa, pues entonces el examen pues tendrá normal los 40 puntos, nada más nos ponemos de acuerdo y aquellos que obviamente quieran hacer el trabajo y puedan entregarlo, pero que lo entreguen, pues sí, eso no es el problema. Esa era la otra opción, licenciado, perdone, también había pensado, pero a veces nunca se llega a un acuerdo con los alumnos, hacer grupos de 20 y que una persona se hiciera cargo de recibirlos y que esa persona asignada, pues, que él me lo entregara, pero como le digo, a veces
no llegamos a un acuerdo, todos no les parece, ¿verdad? Entonces, mejor que tenga un valor de 40 puntos el examen, y ahí eso le sirvió para poder estudiar el trabajo. Pues sí, eso podríamos hacerlo, o que, ¿cómo se llama? Los que lo puedan entregar, lo entregan, se recibe. Los que no puedan entregar por razones o esas circunstancias, pues obviamente que no lo entreguen y su examen va a tener el mismo valor, porque el trabajo solo era, como quien dice, 30 puntos por el examen y 10 más el trabajo, pero era una forma voluntaria. Entonces, si no lo quieren así o no se puede así, entonces eso es lo que tendríamos que manejarlo. Entonces, la decisión es esa. O de repente, también eso es otra situación factible que ahorita se acaba de decir. Por ejemplo, uno de ustedes no puede entregarlo, pero si tiene un compañero que está ahí cerca de ustedes y le entregan el trabajo para que él lo entregue en nombre de ustedes, ¿verdad? Que les haga el favor de llevarlo. Que al final, pues, no tiene que ser personalmente que se entregue, pues, se entregue personalmente, ¿verdad? No se entrega personal, ¿verdad? Sino que se entrega de esa manera para que pueda darse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también podríamos pensar como opción. No hacerlo, que el examen valga 40 puntos. Las personas que puedan, pues se le entregan a un compañero para que los haga a favor de recibirlos en nombre de ustedes y obviamente, porque como les digo, reunirnos o programar reuniones, así como está programando, también a ella le está quitando tiempo, pues. Y es un esfuerzo que tiene que hacerse, pues, por parte de todos, pues, ¿verdad? Porque fácilmente podríamos decir, bueno, ¿tienen problema? Pues, ahí se la juegan ustedes con los 40 puntos del examen. Ahí miren ustedes cómo les va. Porque podríamos tomar esa decisión también, pero eso no era el propósito del trabajo. El propósito del trabajo era que ustedes aprendieran a hacerlo, que tuvieran esa práctica en la elaboración de los análisis, porque esto, como les dije ya, no es simplemente capricho, sino que es una herramienta de trabajo que les va a servir cuando ustedes sean abogados. Pues ese era el propósito, ¿verdad? Entonces, si esa finalidad no se puede conseguir, no se puede lograr, pues entonces, digamos así, que el trabajo que hicieron de todas maneras no va a estar de más, porque les sirvió a ustedes para adquirir o realizar precisamente este trabajo, pues, ¿verdad? Que es lo que efectivamente se está haciendo. Sí, estaba también Ishkik, pero sí, Oliver. O ya lo que escribió era lo que no, quería. Le quedaba a María del Rosario. Ella quería hablar primero. Luego a Ishkik, luego yo. Sí, yo lo había visto, pero ahorita ya no vi la mano levantada, como que ya la quitó. Bueno, entonces Ishkik, a ti te toca. No, solo era para preguntarles y darles esa opción de que si algunos vivimos en un lugar determinado y podríamos llevarle un nombre de otro, pero usted ya nos aclaró eso, entonces muchas gracias. Vaya, perfecto, muchas gracias. Muy amable. Sí, como les digo, podrían ustedes de repente tener mucho más facilidad de reunirse entre ustedes, entregárselo a alguien y simplemente cuando lleguen ahí con la licenciada Londi, pues esa persona entregará 5 o 6 trabajos y ella lo recibirá y todo. Como les digo, nosotros lo hicimos para que practiquen y además para ayudarlos en sus calificaciones, porque creo yo que es más fácil sacar 10 puntos en el trabajo que sacar los 40, por ejemplo, en el examen, pues, o pongámosle 30 en el examen, pues, por ponerle alguna situación de esas. O sea, esa era la finalidad también, y por motivos por los cuales yo les pido trabajos. Y eso es una práctica que he tenido siempre, pues, la entrega de estos trabajos para, como quien dice, para ayudarles bastante también. Incluso en el examen final, muchas veces no hacemos puntos extra. Quiere decir, se deja un trabajo para el final sigue valiendo 30, pero los 5 puntos que pudiera hacer por el trabajo que se les pide serían extra. Así lo he hecho también. O sea, como les digo, la finalidad era ayudar y no generar conflicto, pues, ¿verdad? Generar conflicto con eso. José Fabián, hace rato que está ahí. Sí, licenciado, buenas tardes. Mi duda era, digamos que se va a entregar el domingo, los que podamos entregarlo el domingo. La hora a las 8 de la mañana. Podría ser de 8 a 12, 2 horas.
De 8 Yo les a daría 12. Ok. 8 a 10, no de 8 a 12, 8 a 12 es en 4. de 8 a Ah, 10 de 8 a 10. o podría alargarse 3 horas, pues yo poder estar en un lugar 3 horas. Ok. No es que es a A las las 6 11. todos, porque recuérdense que también que si se amontonan en algún lugar, se va a ver fea la amontonazón de los alumnos en algún lugar donde estemos. Entonces, no podemos estar los 80 de la I y los 90 de la H, ¿verdad? Sí, se tiene que programar por días, pues, o sea, qué día es la sección I, qué día es la sección H. Tiene que programarse por días, pues, porque obviamente el lugar que se va a buscar podría ser así solo pensando en algo. Y obviamente, ¿verdad? Que tener un lugar cerca de donde esté el carro para trasladar ese paquetón después al baúl del carro, ¿verdad? Porque también Y eso... esa, perdón, otra duda, aproximadamente qué lugares considerarían ustedes, ya han considerado alguno, como para por lo menos imaginarnos la distancia que tendríamos que recorrer. Yo estaba pensando ahí cerca de la zona 4. O tal vez en McDonald's yo me he reunido con algunos cuando hemos hecho exámenes de retrasada de ahí de la Bolívar, ¿verdad? Pero tiene que ser un punto céntrico y donde pueda estar yo más tiempo, de acuerdo que si consumo me van a dejar ahí, ¿verdad? Para ayudarles. Pero como les digo, si es conflicto, pues mejor yo me retracto y que valga 40 puntos el examen y ya no hay ningún inconveniente, ¿verdad? No sé si quedó claro, Fabián. Pues sí, lo de la ubicación, pero no si se va a hacer o no se va a hacer al final. Pues eso yo les confirmaría el día de mañana, porque recuérdense que tenemos la otra sección todavía pendiente. Entonces, si algunos me dicen, mire, Lick, hágame la campaña, yo sí lo quiero entregar, pues yo con gusto, pues yo colaboro. Como les digo, no hay ningún problema. Yo, pues, pero tampoco puedo hacerlo yo, mire, que este fin de semana y que el otro fin de semana, en sí también, pues, yo tengo que descansar porque vivo retirado y salgo temprano todos los días, pues, y salir un domingo es como quien decir, es un día ya de trabajo, ¿verdad? Tengo que salir y sigue mi semana de corrido. Entonces, muchas gracias. Vaya, Fabián. Entonces, no sé, eso es lo que se dice. Laura, por ahí tiene la mano levantada. Buenas tardes, licenciado y licenciada Hola. Londi. Fíjese que yo tenía una pregunta. ¿Qué probabilidad hay que se pueda recibir el trabajo tal vez en un área cerca del campus central? Porque a mí sí me queda un poquito retirado. El problema es que hay inconvenientes ahorita, no sé si se ha dado cuenta que está hasta la policía. Sí, yo me he dado cuenta, sí. Entonces sí, yo ahí cerca sí le quedo mal por las situaciones que no quiero arriesgarme a tráfico. Arriesgarlo a ustedes también. ¿Qué probabilidad hay tal vez en algún Burger King yo vivo a 40 kilómetros de la ciudad capital y igual la Bolívar o zona 4 me queda retirado. Ok, entonces sería de ver qué dicen los demás compañeros, ¿verdad? Pues, por ahí también está Jacqueline con la mano levantada. Jacqueline. Sí, buenas tardes, licenciado. Sí, esa era mi duda también. ¿Qué posibilidad hay de que se entregue el trabajo cerca de la universidad, verdad? Pero pues, como usted dice, licenciada, por lo que está sucediendo, pues no sería también muy conveniente. Y también lo del horario. Sí, pues exactamente. La conveniencia de estar por ahí, no sé cómo están las cosas ahí y cómo van a estar, ¿verdad? Pero por lo visto, no se sabe. Paola. Sí, licenciado, fíjese, bueno, por mí no hay problema ir a dejar el trabajo, pero así como los compañeros que se les dificulta, bueno, así por mí, lo haría por medio de un mensajero, ¿verdad? Porque eso lo hicimos nosotros el año pasado con un cierto licenciado, para no perjudicarnos, ¿verdad? Porque la cuestión es entregar el trabajo, ¿verdad? Pues bueno, la cosa es que con el mensajero, Paola, yo no voy a estar respondiendo llamadas o mire dónde está para que él me ubique. Entonces ahí sí hay un poquito de inconveniente porque si él no lo entrega ya no es responsabilidad mía. O sea, si el mensajero usted confía y él puede llegar y encontrarla, ¿va? Porque el problema es que la encuentre, ¿va? Porque obviamente usted la conoce, pero el mensajero no creo que la conozca. Lick, disculpe que la interrumpa. Se me ocurría a mí ahorita, no sé qué dicen los demás, tal vez algún compañero, compañera o compañeros que iban cerca donde la licenciada Londi va a estar,
No sé si alguien nos puede esperar en algún punto, poder entregárselos a él y que él o ella o ellos se los entreguen a la licenciada Londi, no sé qué Eso es lo dicen que los yo demás digo, compañeros. Laura. Hiciéramos grupos de 20 y que designáramos a uno para que me lo entregaran, pues, porque no es personalmente. La cosa es entregarlo para que haya beneficio para ustedes. Pero como a veces nadie se hace responsable, porque acuérdese que también hay muchos irresponsables, y dicen, ya voy a llegar, dame tiempo. Entonces, no sé, ¿verdad? Si ustedes son un grupo unido, pues lo van a hacer así. Ajá. Ay, qué problema se volvió, ya vieron. Eso es lo que cae mal de lo virtual y lo no presencial. Miren, solo por la entrega de un trabajo, todo lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Y todo proponiendo. Que avancemos, porque si no, después van a estar con dudas. Y ya son las 3:15. Exactamente. Entonces, quedamos de que se van a reunir el día de mañana. ¿En dónde? En la zona 4. No, mañana no. Yo les confirmo después de la otra clase para ver en qué llegamos. Y ustedes hablen, lleguen a un acuerdo y me indican, porque si yo les digo, van a decir la licenciada no está de acuerdo con nosotros, la licenciada nos quiere afectar, y yo lo que menos quiero son conflictos, ¿verdad, jóvenes? Mi decisión fue apoyarles, pero yo creo que con nadie se queda bien. Entonces, si no, pues mañana platicamos con usted, licenciado, de eso, a ver en qué llegamos hoy con los jóvenes, sí, pues, en la siguiente también, para avanzar, porque mire, la hora va avanzando y el tiempo, y después ellos están con dudas. Exactamente. Entonces, así quedemos, miren ustedes qué hacen, y el sábado, pero particularmente el sábado, ¿en dónde entre podría sábado ser? Y domingo. Yo les aviso porque puede haber que unos sí pueden sábado y otros el domingo, no importa, yo sábado, ¿sabe? Sí. Si se pudiera el sábado, más o menos, para darles a ellos una idea. Sería yo estoy desde las 7 de la mañana, si alguien me dice, mire, ¿dónde la puedo encontrar? Porque muchos así han hecho, yo les indico dónde nos juntamos, podría ser desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía, yo les doy tiempo, digamos, toda la mañana los que pudieran, ¿verdad? Tienen más opción. De ahí sería el domingo. Entonces, entre sábado y domingo para poder recibir, pero como le digo ahorita, pues avancemos, porque si no el tiempo, y varios tienen todavía dudas que resolver respecto de los que no han terminado el trabajo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que era el tema más importante que teníamos para ahora. Por otro lado, también gracias a la licenciada Londi, que nos consiguió una publicación del 2025, donde se aclara precisamente lo que había habido como duda respecto al artículo 327B, que algunos mencionaron que el 327B que tenían no era precisamente el que aparecía, el que aparecía ahí, y que obviamente había un 327G que se refería a la clonación de tarjeta de crédito o de débito. ¿Se recuerdan que estuvimos por ahí? Hubo algunas, obviamente algunas opiniones, algunas cuestiones, alguna cosa que yo pensé que también mi código penal estaba bastante actualizado, pero por lo que veo, por esta normativa que salió el año pasado, definitivamente no. Entonces, es un decreto número 2 del 2025. Decreto número 2, 2025. En este decreto 2, 2025, ahí estaba, por ejemplo, donde indica en el artículo primero que se reforma el artículo 327B del decreto número 1773 del Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así: agravación por delitos migratorios. Es decir, el 327A, ¿verdad? El 327B, que yo incluso había casi insistido, o insistí, para que no digamos casi insistido, ¿verdad? Yo había insistido que era el que estaba, que era el de clonación, pero este artículo hace una reforma y dice el 327G, dice
El 327B es lo que se refiere precisamente a la agravación por delitos migratorios. Las sanciones establecidas para los delitos tipificados en los artículos 240, 321, 322 y 325 de este código se aumentarán en una tercera parte cuando los mismos se realicen para cometer los delitos o faltas previstos en el decreto número 9598 del Congreso de la República, ¿verdad? Entonces, así es como dice 327B, ¿verdad? La eliminación queda lo relativo a la agravación por delitos fiscales. Así es como va a quedar. Sería bueno que ustedes también consiguieran ese decreto 2025, ¿verdad? Para que tuvieran la cosa más clara. Y fíjense ustedes, el artículo 2 indica que queda así. El artículo 327G, o sea, prácticamente lo que estamos hablando es del último, porque tenemos el F. El G es donde va a quedar lo relativo al delito de clonación de tarjeta de crédito o débito. Así como algunos ya lo tenían y alguien me lo mencionó en esta sección, o algunos, no sé, porque también en la otra sección me los indicaron, ¿verdad? Y yo creía que era lo último había sido esto, pero ya veo que hubo una reforma el año pasado. Una reforma el año pasado que prácticamente el 327G queda como clonación de tarjeta de crédito. Perdone la interrupción, licenciado. Yo creo que ya lo tienen impreso porque se les envió al grupo de WhatsApp a ambas partes, a la sección I y la H. Pues, no creo que no lo hayan. Yo no sabía que ya les habían enviado. Sí, gracias, licenciada Londi. Y obviamente también se reforma en el artículo 3 el 327F, ¿verdad? El 327F va a haber circunstancias agravantes. Entonces, eso es lo que quería manifestarles, ¿verdad? Circunstancias agravantes quedará precisamente el 327F, ¿verdad? Que obviamente sí está también en el código que yo había leído, pero aparentemente hubo cambios precisamente en eso. Entonces, por favor, tomen nota, incluyan en sus códigos para que no haya ningún problema en la ubicación o en la colocación de estos artículos. Y obviamente lo mejor sería que eventualmente lo incorporaran a su código penal, o que de repente pues no haya problema y ustedes se puedan quedar o comprar un código actualizado, ¿verdad? Que pues es la otra solución precisamente que se puede encontrar. Entonces, eso es lo primero que habían a decir, así es que yo no estaba tan al día con estos aspectos y no había visto que efectivamente se había hecho una reforma el año pasado. Entonces, eso es lo que también quería darles. Bueno, entonces eso es. En cuanto a, esto, ¿en qué nos quedamos? A ver, José Fabián, infórmenos, ¿en qué nos quedamos? Había dejado que hiciéramos el análisis en este caso, del test 27C en adelante, hasta llegar al test 27G, ahora que lo cambiamos. Bueno, pero ahorita no, porque efectivamente la clonación ya la habíamos visto, porque la habíamos visto como B. O sea, la clonación, pues ya no habrá necesidad, porque esa sí la analizamos. Lo que sí no habíamos analizado cuando dice usted fue el artículo, ¿qué? 27C. Sí, el uso de tarjeta de crédito, ¿verdad? El uso de tarjeta de crédito. Sí, el uso de tarjeta de crédito, que de alguna manera también lo habíamos hecho un pequeño análisis así, no completo, pero sí habíamos agregado algunos aspectos respecto al 327C. Es decir, vamos a avanzar porque ya son prácticamente casi las 3 ya. Bueno, todavía hay tiempo. Entonces, ¿algún comentario sobre este o tuvo alguien problema para hacer el análisis? José Fabián, no tuvo ningún problema por la expresión que hace. No, todo bien. Al menos yo siento que no.
Vaya, perfecto. Sí, porque de alguna manera habíamos hecho y ha señalado los aspectos importantes, ¿verdad? Habíamos visto todos los aspectos más importantes, como el hecho también de que todos eran de acción y no de resultado, ¿verdad? Son las acciones las que se estaban castigando en este caso, ¿verdad? Es que lo que pasa es que en la otra sección tampoco logramos avanzar tanto y obviamente también nos quedamos. En cambio, con ustedes sí había avanzado un poco más, ¿verdad? Entonces, yo creo que no habría mayor problema. Ahora, distribución y comercialización de tarjeta de crédito, que es el 327D. Pues como le digo, solo cambió el B y el G, ¿verdad? Esos son los que cambiaron. Y el 327 también F, pero eso casi no cambió. Entonces, el 327D, distribución y comercialización de tarjeta de crédito o débito legal. Como le digo, en este caso, ¿son personas distintas o deberían ser personas distintas la que clonó, ¿verdad? Con el que la está usando o con la distribución y comercialización. Puede ser que hayan también una estructura ahí en el cual alguien se encarga de clonar y hay otro encargado, ¿verdad? De poder realizar precisamente, usar esa tarjeta o distribuirla y comercializar. Ahí como que tenemos prácticamente casi una estructura criminal, una banda de delincuentes y en cual cada quien realiza una tarea específica. Y que también pudimos haber manifestado de que podía ser un concurso, pero también puede ser que sean personas distintas que ya se han puesto de acuerdo, por lo tanto ahí podría haber incluso un aspecto de coautoría, ¿verdad? Porque ya ellos planificaron todo esto. Hay una manifestación de voluntades, hay una manifestación de acciones y un acuerdo, ¿verdad?, para poder realizar estos delitos, ¿verdad? Entonces ahí precisamente es lo que tendríamos que ver todas o lo que podrían ser posibles en este caso. Entonces, obviamente el 327C, como le digo, no creo que resultaría problema. Definitivamente, desde mi punto de vista, no sé qué ustedes opinan, que también es bastante sencillo en cuanto al uso de tarjeta o crédito de vida quien utilice, ¿verdad? Quien la utilice, ¿verdad? Y que haya sido, ¿verdad? No dice él que la haya hecho, no, que haya sido, o sea, que alguien más la haya clonado. Él solo está sancionándose por el uso de esa tarjeta de crédito, ¿verdad? Solo que lográramos establecer que es el mismo que la clonó y el mismo que la está usando. O puede ser que uno la clonó y el otro es el encargado de utilizarla y después se repartan las ganancias, ¿verdad? Que eso podría ser también, ¿verdad? Que ya es como quien dice, una estructura criminal, una banda que se dedica precisamente a realizar estas cosas. Entonces, la distribución y comercialización, como quien dice, obviamente es andar, como quien dice, distribuyendo o vendiendo tarjetas de crédito que han sido clonadas. Alguien las clonó y este es otro el que se encarga de andarlas comercializando, de andarlas vendiendo, de andarlas alquilando o lo que sea. De alguna manera está obteniendo una ganancia porque de la tarjeta de crédito que alguien le vaya a comprar o alguien le haya llegado a algún tipo de negocio por una tarjeta de crédito que haya sido reproducido, copiado, grabado o alterado de forma ilegal o falsificado en cualquier forma. Entonces, en este caso, a la hora que hicieron ustedes ese trabajo, ¿alguna duda, algo que quisiera que aclararan en el análisis que hicieron? José Fabián. Tal vez solo el sujeto pasivo, como que ahí en esos artículos, la sociedad o las personas afectadas. Sí,
Obviamente la sociedad de alguna manera se afectada porque no tenemos una persona determinada, cualquier persona que, por ejemplo, tenga una su tienda, un almacén o algo así y le lleguen a comprar con esto, ¿verdad? Con estas tarjetas, ¿verdad? Y igual como pasa en este caso, la distribución y comercialización de tarjeta. Y de alguna manera también sigue siendo afectada la persona a cuyo nombre esté originalmente el documento, ¿verdad? Eso también sería el sujeto pasivo del delito. La persona legítimamente, ¿verdad?, poseedora de la tarjeta de débito o de crédito, ¿verdad? Porque obviamente cuando quieran cobrar, ¿a quién le van a cargar eso a la cuenta? ¿A quién? A la persona que aparece formalmente como dueña, aun y cuando no la haya usado. Por eso es que a veces en las tarjetas de crédito, como les dije ya, aparecen compras, ¿verdad? O aparecen algún tipo de adquisición de bienes en el cual que uno desconoce. Entonces uno tiene que llamar cuando le aparece un cobro que dice, mire, aquí me está apareciendo que estoy comprando una bicicleta y yo no he comprado esa bicicleta, ni conozco el lugar donde la compraron, pues yo nunca he estado ahí. Entonces, desconocer algunos cargos que están en la tarjeta, pero mientras eso pase, a uno es que lo ven afectado. Entonces tenemos las personas propietarias de la tarjeta y las otras personas también, cualquier persona, ¿verdad?, que de alguna manera haya sido dañada por eso. Como le digo, puede ser precisamente los negocios también que prestaron esa tarjeta. Paisana, ¿qué es lo que dice usted ahí? Que la veo. Licenciada, buenas tardes. Pues tengo un poquito todavía de dudas, no sé si me podrían confirmar o para lograr terminar de entender que el elemento normativo sería la tarjeta de crédito o débito ilegal, ¿verdad? O tendríamos que... ¿Para cuál? Parece 327D. Ajá. Sí, que sea una tarjeta que sea una tarjeta de crédito que haya sido reproducida, copiada o grabado o alterado de forma ilegal o falsificado de cualquier forma. Esa es la condición necesaria, ¿verdad? Porque también se han visto casos también en que hay personas que prestan su tarjeta, por decirlo así. Prestan su tarjeta, se la dan a alguien para que vaya a comprar y después él dice, mire, yo nunca compré nada. Eso también es otra forma de manejar en el manejo de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que se vuelve un uso fraudulento, pero de alguna manera en este caso. En este caso, la persona anda negociando las tarjetas que ya fueron falsificadas y que de alguna manera el requisito o elemento normativo que esas tarjetas hayan sido previamente copiadas, reproducidas, todo lo que dice esa última parte del artículo. Ishkik. Ok, gracias. ¿Alguna otra por ahí? Bueno, seguimos con el mismo modelo, que efectivamente no hay resultado, solo es un delito de mera actividad, ni de peligro siquiera, sino que es precisamente de mera actividad. Siguiente, el uso fraudulento de tarjeta de crédito o débito. ¿Algo que tienen que decir? ¿Sí lo entendieron bien? ¿Sí lo analizaron? Acuérdense que dice uso fraudulento, dice. Habla de una tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? Uso fraudulento de tarjeta de débito, quien utilice una tarjeta de crédito o débito o cualquier modo de pago electrónico legítimamente emitido que ha sido robado, hurtado o extraviado. O sea, la tarjeta es legítima, no ha sido copiada, no ha sido robada, ¿verdad? Sino simplemente alguien la robó, alguien se la robó una billetera, encontró estas tarjetas o un documento, o alguien las extravió y alguien obviamente la encontró. Al encontrarlas y vio las tarjetas, las empezó precisamente a utilizarlas.
De alguna manera, pues las tarjetas sí son legítimas, ¿verdad? Legítimamente emitidas, son veras, pero alguien más la encontró y está usando fraudulentemente esas tarjetas. Como ustedes bien saben, pues a las tarjetas de crédito pues no tienen nada cómo identificarlas porque solo están los números, ¿verdad? No hay fotografía o algo así que pueda decir, quiero ver quién es. Por eso es que en muchos lugares, o ya muy pocos lo hacen, piden el documento de identificación cuando uno paga con una tarjeta de crédito y débito. Hay algunos casos que sí la piden, pero en la mayoría de los lugares a los que uno va, no piden la identificación. Y eso sí es algo que deberían hacer precisamente los comerciantes, ¿verdad? Decir, tarjeta de crédito, ¿me podría prestar su DPI o documento de identificación para ver si efectivamente le corresponde? Entonces, eso es lo que hacen, ¿verdad? No sé, pero ustedes sí creo que los que tienen esas tarjetas, pues han visto que así sucede. No les piden identificación por lo general. Son pocos los lugares donde sí le exigen a usted que deba presentarlo. En esta ocasión, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Es una tarjeta de crédito o débito, ¿verdad? Como quien dice, legítimamente emitida, que legalmente ha sido entregada y legítimamente es de alguien. Llenó todos los requisitos, por lo cuanto esta persona tiene su tarjeta. Pero ya le digo, fue descuidado y resulta que alguien la encontró o alguien se la quitó, se la robó y obviamente la está prácticamente usando. Uso fraudulento, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia precisamente en ese uso fraudulento y uso de tarjetas de crédito, débito legal? ¿Cuál es la diferencia? José Alejandro. En el uso, el primero, la tarjeta fue copiada, fue falsificada de todo, y en esta segunda sí está legítimamente entregada. Y no está copiada ni alterada ni nada, sino que es la original, se podría decir. Exactamente, la original, ¿verdad? Y están obviamente en ambos casos usándola, solo que en el otro dice uso fraudulento y ese es un uso de tarjeta de crédito o débito. Esta de alguna manera ya fue, como quien dice, clonada, falsificada, alterada, ¿verdad? O copiada, como cualquiera de las formas en que pudiera haberse dado. Esa es la gran diferencia precisamente en este caso. Y que obviamente ahí tenemos precisamente un elemento normativo que no se les vaya a olvidar también, donde dice legítimamente emitido, que el documento, la tarjeta de crédito haya sido legítimamente emitida. Fue legal. Bueno, el 327, pues ya dijimos que ahí son circunstancias agravantes, no es delito, no hay análisis alguno, solamente es precisamente una agravante específica. Bueno, saliendo de esa parte, seguimos con los delitos que atentan contra la fe pública, porque como ven ustedes, el que nos toca analizar es el capítulo 3 de la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales, ¿verdad? Ahí en este caso de eso es lo que estamos platicando precisamente, que obviamente son timbres o sellos, dice, papel sellado y timbres falsificados. Eso es lo que está haciendo. Claro, aquí hay algo que
me parece que ya, obviamente, ya no se utiliza, ¿verdad? Ya eso, como quien dice, pasó de moda, porque prácticamente los sellos de correo, ya creo que casi no hay personas que manden correos, ¿no? Que manden cartas por esa vía. Antes sí, necesariamente alguien quería mandarle una carta a alguien que estaba, por ejemplo, aquí en la capital y el otro estaba en Escuintla o cualquier otro lado, mandaban una carta y obviamente iba a correos y ellos ponían, tenía que comprar unos sellos especiales para que cubrieran el costo y pudieran pagarse precisamente el uso de ese correo. Pero como digo, eso ya no se utiliza, ese pasó. Y algo similar pasa en muchos casos en los timbres fiscales. En los timbres fiscales, antes teníamos que, imagínense, había que pagar 3,000 quetzales de impuestos, por ejemplo, y había que poner ahí en el documento, prácticamente adherirles los timbres fiscales. Imagínense, como había que pagar 3,000 quetzales en impuestos, ¿cuántos timbres de a 100? Porque 100 era el máximo del valor de un timbre fiscal. Entonces prácticamente parecía un álbum ahí o un montón de tiquetitos ahí que para pagar eso. Ahora eso se ha cambiado. Uno puede pagar el valor y ya no tiene que adjuntar los timbres. Bueno, y eso que hay otra parte también que era un poco molesta, la pegada de esos timbres. Claro, habían esponjitas para ponerle agua, pero si uno no tenía la esponjita con agua, ¿qué hacía? Así, estar ahí lamiendo, practicando para otras cosas, ¿verdad? Pero de todas maneras estar ahí pegándolo con saliva y poniéndolo, ¿verdad? Y a veces la gomita esa, mira, José Alejandro, ¿por qué se ríe tanto? Yo no sé, tiene una risa de mañoso ahí. A ver en qué estaba pensando. Es que yo todavía he visto que en la actualidad todavía lamen los timbres, Lick. Ah, sí, todavía, sí, hay algo. Es que lo que pasa es, por ejemplo, cuando son timbres para una auténtica, que son obviamente un timbre notarial y un timbre fiscal que se colocan. Y esos dos, pues obviamente la única forma es haciéndolo de esa manera. O cuando son pequeñas cantidades todavía se hace, ¿va? Estar ahí lamiendo ahí el timbre, ¿va? José se ríe también con esa risa mañosa que le copió José Alejandro al tocayo. ¿Sí? Pues vea que todavía se usan los timbres, porque a los LIC no les gusta. Si usted usa el recibo para pagar, se paga el impuesto de timbre, así sale la cantidad, ¿verdad? De cuánto pagó exactamente. Entonces, como ellos tienen una comisión que les queda, prefieren comprar en timbres y pegar los timbres. Yo he visto que todavía se hace mucho esa práctica. Sí, lo que pasa es que es efectivamente cuando compramos timbres nos dan un 10% sobre esos timbres, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente a muchos les gusta. Pero puede también manejarse de otra manera. Comprarse, como siempre, esos timbres, pero obviamente, ¿verdad? Haciendo el descuento de una vez. O sea, para que llegue a 3,000 puede comprar, por ejemplo, por decirlo así, 2,500. Y le dan por el valor de los 3,000. Se los pagan en especie, prácticamente. Exactamente, así es como si de alguna manera se negocia, porque como tengo el 10%, entonces compro esto y esto se agrega. Ahí es una movidita que uno hace precisamente para quedarse con una poca de plata producto de los timbres. O sea, porque ya sabe usted que si compra 3,000, prácticamente tiene una rebaja del 10%. Y la rebaja del 10%, ¿cuánto significa de 3,000? Es que soy abogado, no soy matemáticas. 300 quetzales, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esos 300 o 225 que le puedan quedar, pues esos son los que usted también se aprovecha para tener para la semana de gastos. Entonces, eso es lo que es realmente. Pero bien, como le digo, en algunos casos, como le digo, ya no se utiliza o ya no es muy frecuente esto. Entonces, tenemos precisamente, en primer lugar, el 328. Por favor, como siempre, que alguien lo lea. Ahorita, licenciado. Vamos a ver. ¿Nos podría apoyar Silvia María Madrid Díaz? Por favor.
Sí, licenciada, con mucho gusto. Artículo 328. Falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquiera otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta, o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas las introdujere al territorio de la República, los expediere o usare. Bueno, aquí también tenemos un montón de, como digo, de acciones, ¿verdad? Que obviamente hace que el delito sea complejo y no lo ponen en el mismo lugar, lo ponen en el segundo párrafo, porque dice introducir al territorio, los expendiere, ¿verdad? O usar, usando el elemento normativo a sabiendas, ¿verdad? Obviamente en esto. Entonces, al final, no pensemos en los correos, ¿verdad? Bueno, también podría pensar en los correos también. Al final, realmente, ¿qué es lo que se demuestra o cuándo se pagan esos timbres? Pues, ¿qué es para qué sirven, pues? ¿Para qué sirven los timbres, pues, por ejemplo? Para acreditar el pago de un impuesto. Exactamente, eso sirve para acreditar el pago de los impuestos, porque obviamente al pagar los timbres usted está pagando ahí los impuestos que se refiere por una compraventa, por ejemplo, que usted tiene que pagar precisamente los impuestos de compraventa, ¿verdad? Y que eso está establecido. Y con eso demuestra usted que se pagó el impuesto. Como le digo, ahora también lo puede pagar mediante recibo y obviamente al ponerlo así con el recibo, obviamente es eso, usted lo tiene ahí también demostrado que usted lo pagó y no necesita tener esos timbrecitos molestos a que se volvían o algunos todavía siguen utilizándolos, pues exactamente con eso se demostraba que el timbre había sido cubierto. Y obviamente esos son emitidos realmente por una autoridad competente, ¿verdad? Porque esas emisiones y esas publicaciones tienen ciertas, como quien dice, características, ciertos elementos de seguridad, porque el Estado es el único que puede emitir esos timbres. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la falsificación, ¿verdad? De falsificar esos documentos, ¿verdad? Y ahí lo ponen todo, ¿verdad? Sellos, papel sellado y timbres fiscales. Entonces, ahí habla todo eso, porque de alguna manera cuando poníamos sellos en el correo, lo que estábamos demostrando es que se había pagado el impuesto que servía para llevar o para que el correos llevara precisamente el documento. Entonces, con eso estaba prácticamente pagado. Y obviamente, pues ahí teníamos la falsificación. La verdad que ahora no se ha visto. Antes, hace muchos años, cuando todavía dependíamos mucho de esos tiquecitos, como podríamos decir, sí habían mucha falsificación. Y obviamente también se utilizaban precisamente esos timbres, ¿no? Porque los podían falsificar. Y obviamente el falsificado costaba menos, pues también habían algunos que también se dedicaban a falsificarlos y otros que lo compraban a sabiendas que era, ¿verdad? Porque si era todo una hoja tapizada de timbres fiscales, imagínense que por lo menos hubieran unos 5, ¿verdad? Que fueran falsificados, ya quedaban 500 quetzales, además de la comisión. Entonces ahí, precisamente, en esas movidas era que estaba. Entonces, obviamente, al analizarlo así rápidamente, diría yo, o preguntaría a ustedes, ¿quién es el sujeto activo en este caso? No, pues el sujeto activo sería cualquier persona, no hay problema. ¿Quién sería el sujeto pasivo? Antes de que me lo pregunten, se los pregunto. ¿Quién sería?
Los tocayos solo se ríen, así como quien dice, yo, así. ¿Alguien que sepa quién es el sujeto pasivo? Yo estaba esperando que mi tocayo respondiera. ¿El Estado? Sí, de alguna manera es el Estado el que está siendo afectada, porque ellos son los que los distribuyen, que los venden y todo lo demás. Y por otro, como se está acreditando el pago de un impuesto, obviamente eso es del Estado, pues los impuestos o el valor de los impuestos es del Estado y de alguna manera afectada. Y de alguna manera, pues también sale el particular, porque imagínense que usted tenga su escritura y dice, mire, aquí está la escritura, y dice, mire, estos timbres son falsos. ¿Ah? Y mientras se averigua, usted tiene que volver a pagar esos timbres. Mientras se averigua qué pasó con esos timbres. Entonces ahí el documento pues tiene problemas de su compraventa. No la compraventa en sí, sino que el hecho de no haberse pagado los impuestos que la ley señala. Entonces eso es el problema. Entonces también tienen ambos, ¿verdad? El Estado y el particular. Por favor, alguien que me diga cuáles son el verbo rector o la acción. Sí, Luz María. Falsificar, introducir, expender o usar sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correos, timbres fiscales en el territorio de la República. O sea, obviamente ahí de una vez incluyó precisamente, además de la falsificación de los sellos, que es la denominación de este delito, donde dice qué documentos, ¿verdad? Y obviamente después dice, y quien a sabiendas los introduzca al territorio, los expendiere y los usare. O sea, todo eso son las acciones que de alguna manera están contenidas en ese tipo penal, ¿verdad? Que obviamente es un delito complejo, como ya lo dijimos, ¿verdad? Como elemento normativo, ¿qué tendrían ustedes por ahí? José Alejandro, y ahora sí habló el tocayo. Yo puse que se trate de especies fiscales cuya emisión esté reservada o controlada o que se tenga por objeto el cobro de impuestos, además del conocimiento de la falsedad al introducirlos, expenderlos o usarlos. Sí, ahí está precisamente bien armada los elementos normativos. Recuérdense que cuando hablamos de especies fiscales, aquí prácticamente dice sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correos, timbres fiscales o cualquier otra clase de estos. Entonces, de todas maneras hay que incluir otra clase. Otra clase, pues no sé qué otra clase podrían ser, pero ahí deja abierta la posibilidad de que se pueda crear otra estampilla, otro documento que pueda precisamente probar con eso. Pues obviamente ahí están los elementos, prácticamente resultan ya más fácil, ya tenemos todo y obviamente pues no vamos a discutir la característica de ser un delito doloso, pues eso es obvio, pues porque es quien haga de propósito precisamente las acciones que ahí se refieren, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Entonces ahí lo tenemos en este caso. ¿Alguna pregunta de este delito o algo que le haya quedado las dudas para que ustedes puedan completar o corroboren que su trabajo que ya hicieron pues sí esté completo? ¿Que le falta algo? A ver, José Alejandro. Licenciada, yo tengo una pregunta con los que son del medio ambiente. Ahí el sujeto pasivo mencionan a los habitantes y también no sé si a la flora y la fauna. Sí, la población prácticamente la que está afectada por unas cuestiones de contaminación. O sea, no es una persona en particular, porque como le digo, en estos delitos de alguna manera se ve afectado un grupo social o la sociedad se ve efectivamente afectada por esto. No solo afecta a una persona el tipo de contaminación, sino afecta a un grupo, a los que viven por ahí cerca, por ejemplo, ¿verdad? Que podría afectarles esto.
Incluso si la contaminación, por ejemplo, imagínense ustedes que sean también como de los ríos, que contaminen un río, obviamente, ese río, cuántas personas viven precisamente a la orilla del río y que utilizan muchas veces o en muchas comunidades esa agua para poder cocinar también, ¿no? Entonces ahí prácticamente la persona, el sujeto activo es la población prácticamente. Todos se ven afectados por esto. Ahora, de alguna manera, también no solo se afecta a las personas, sino también lo que ahí dice, la fauna, dice, ¿verdad? Todo lo que es los recursos naturales, ¿verdad? Las especies protegidas, todos estos se ven de alguna manera afectados, ¿verdad? La población, todas las especies protegidas, precisamente, a todos damnifican. Gracias, Lec. Bueno, entonces ahí lo tendríamos prácticamente. No sé si alguien puede abrir su micrófono ahí, se ve un ruidito ahí medio raro. Es que yo tenía una duda porque en las diapositivas que se nos compartió, en los elementos del delito establecían que eran elementos subjetivos, el elemento general y el elemento específico, pero unos compañeros estaban comentando de que solo era el elemento específico, entonces me quedé con la duda. ¿Cómo es la cosa? Los elementos. Yo personalmente sí agregué el genérico, a mi tarea agregué el genérico en todos. Sí, lo que pasa es que se hace, como quien dice, el genérico y el específico. Al hacer análisis se ponen los dos, el genérico y el específico. Dolo y el específico es el adecuado para cada delito. En cuanto al dolo, ¿verdad? Sí, pues, exactamente. Así es, Gabriela. Así es, Gaby. Está bien, gracias. Gracias. Bueno. No sé, pero no sé si a ustedes les va pasando, pero también yo creo que ahora estos ya se miran bastante sencillos, estos tipos penales que estamos leyendo, y ya no se dificultan más como los primeros que estábamos dando, pero además de que los delitos que aquí están, pues son sencillos, pues, por ejemplo, el falsificación de billetes de lotería, que obviamente indica quien falsificare billetes de lotería debidamente autorizadas o alterar los billetes verdaderos, ¿verdad? Obviamente ahí tenemos falsificar o alterar como las dos acciones. Y las loterías, obviamente, que ya saben ustedes cuáles son las loterías que existen en Guatemala. ¿Cuáles son las loterías que están autorizadas? Casi todos, digamos, Lotería Santa Lucía. ¿Hay otra lotería que ustedes sepan que está autorizada? Ya no, antes habían como 3. Había una lotería nacional, había otra lotería, no me acuerdo cuál era, la chica, la lotería chica, así se llamaba también porque los valores que siempre tenían en rifa eran bastante bajos comparados, por ejemplo, con la Lotería Santa Lucía y no digamos con la Lotería Nacional. Y obviamente, ustedes saben para qué se crearon las loterías o cómo surgieron las loterías. ¿Cuál era la finalidad? Yo de lo que he visto que hay gente que lo hace particularmente es para recaudar dinero para alguna causa o algo así. Sí, en ese caso tiene esa finalidad. Por ejemplo, Lotería Santa Lucía, precisamente los ciegos y sordomudos de Guatemala tienen una asociación, una fundación que esos fondos les sirve para eso, exactamente. Pero originalmente, ¿saben ustedes para qué se crearon las loterías? Históricamente, porque eso se inventaron hace muchísimos años, no crean que yo incluso no había nacido yo y ya estaban las loterías. Pues fíjense que las primeras que hubo fueron las loterías nacionales, así era, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala había una lotería nacional y lo utilizaba y ese el Estado las había creado para poder adquirir fondos para alimentar el presupuesto nacional. Entonces la Lotería Nacional se formó, que fueron las primeras loterías que existió pues en muchas partes del mundo, en España y todos, ese tipo de loterías, porque era la forma en que ellos podían obtener fondos para poder tener presupuesto. El Estado pudiera tener dinero o presupuesto
Como no pagaban muchos impuestos, entonces la lotería, el atractivo de que podían ganar más, hacía que mucha gente gastara y obviamente ese dinero, el extra o las ganancias, eran utilizadas para, como quien dice, económicamente respaldar los impuestos o los recursos que debía tener el Estado para prestar los servicios públicos. Imagínense, así se inició. Ya posteriormente, pues, hubo iniciativas privadas que hablaron de fundaciones, de esto, y efectivamente, pues, ya se crearon otras loterías. Pero el origen fue este, para que el Estado pudiera obtener fondos para mantener económicamente al Estado. Fíjense cómo inició eso. Eso ya lo sabían ustedes, obviamente. ¿Ah? Lo que pasa es que uno que es chute anda averiguándolo todo, y es así fue como entendí y vi, y porque me preguntaba yo, ¿por qué en todos lados existen loterías? En todo el mundo existen loterías. Incluso tienen una lotería especial los españoles que se ganan no sé cuántos millones de euros. La persona que se saca esa lotería de fin de año sale de pobreza de alguna vez. Bueno, entonces, no sé, en este caso, lo único que veo como elemento normativo es que estén debidamente autorizadas, o sea, los billetes de lotería, que la lotería esté debidamente autorizada. Ese es el requisito formal, el elemento normativo, la condición para poder aplicar este delito, falsificación de billetes de lotería. Que los billetes falsificados sean de una entidad debidamente autorizada por el Estado. Eso es lo que se requiere. Y obviamente, si ustedes leen en el último párrafo, ¿verdad? Dice, igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Una frase ya muy conocida por todos, en otros delitos las hemos visto, que ya efectivamente tenemos, y ahí hay otras acciones, obviamente, ¿verdad? Un par de acciones más. Evelyn. Sí, buenas tardes, licenciado. Justo con lo que acaba de decir del segundo párrafo, yo en el elemento normativo puse que el billete de lotería tiene que ser debidamente autorizado y verdadero para que se dé su falsificación o alteración. Además, a sabiendas de la falsedad o alteración de los billetes de lotería, se introdujeran al territorio de la República, se expendieren o usaren. Pero no sé si está correcto. Sí, está bien. Bastante completo, Evelyn. Gracias, licenciado. Bueno, que le voy a rebajar puntos no quiere decir que no esté bien, pero sí, no, está bien. Definitivamente esté bien. Así estamos. Entonces, definitivamente así es, ¿verdad? Cuando hablamos de las acciones, hablamos de varias acciones, como quien dice, además de falsificarlos, también los introduzca, ¿verdad? Los introduce, los expende o los use, ¿verdad? Que son las acciones, el dedo rector o la acción, los timbres, los billetes de lotería. Diego. Buenas tardes, licenciado. Disculpen, no sé si no escuché muy bien, pero el resultado de este delito, ¿cuál sería? No sé, ¿alguien ve el resultado? ¿Usted ve el resultado? Yo diría que no. Yo tampoco. Yo tampoco diría que tiene resultado, ¿verdad? No hay resultado, es pura acción. Todos esos delitos son de mera actividad, si ustedes ven. No causan ningún daño, ningún perjuicio precisamente. No obstante que si alguien compra un billete falsificado, ya le quitaron su pistillo. Bueno, si compra un cachito, pues no perdió tanto. Pero la verdad es que no hay resultado. Gracias, licenciado. Sí. Entonces, yo creo que no hay mucho problema con ¿verdad? Tendríamos que pasar al 330, que también relativamente es fácil, casi son lo mismo, solo que ahora son placas y distintivos para vehículos, ¿verdad? Pero al final la falsificación y todo tienen la misma estructura, si ustedes ven. El único que cambia es el objeto sobre el cual va a ser falsificado, o
En todo caso, ¿verdad? También usar placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados, dice también, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos prácticamente el 330, que no creo que signifique esto. Si alguien les pregunta a ustedes así, y les pregunta qué es una placa, ¿qué le responderían? Abogados, futuros abogados, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo definen ustedes a la placa? Yo le diría que solo es una lámina de metal. Debería de decir placa de circulación. Bueno, así genérico lo pusieron, ¿verdad? No hicieron ninguna alteración, placas, ¿verdad? Exactamente. Claro, la placa, pero en sí la placa tiene además de ser una lámina, tiene algunas cosas más en su contenido. Diría que podría ser una lámina, una lámina identificativa, una lámina como, ¿cómo le podría decir esto? Una lámina como la palabra, hombre, como medio de identificación del vehículo. Exactamente. Eso sirve también para identificar al vehículo. En un accidente de tránsito, ¿qué es lo primero que se hace? Ver el número de la placa para identificar. Y obviamente hay otra cosa que también tiene como finalidad, además de identificar al vehículo, pues. Al propietario. También identifica al propietario, porque también la placa está registrado a nombre de la persona que es propietaria de ese vehículo. En la tarjeta de circulación. También ahí están bueno, ahora ya no son tarjetas, ¿verdad usted? Ahora son hojas impresas que uno tiene que sacar con esa modalidad que el Estado ya no quiere gastar tanta plata y ya no las imprime como las imprimía antes, así como en plastiquito. ¿Qué otra cosa hace prueba? Fíjese, ya dijimos la identificación del vehículo y establecer quién es el propietario. ¿Qué más acredita una placa? Un número específico. ¿Para qué? Pues esa es la identificación. Bueno, yo creo que es como el correlativo que tiene la SAT. Sí, para identificarlos. Pero además, ya mencionó la SAT, es precisamente para demostrar que ha pagado los impuestos. Porque cuando usted compra un carro, y son nuevos carros de agencia, usted tiene que pagar la placa. Eso demuestra también que los impuestos fueron pagados, de quién es ese vehículo y qué vehículo se trata. Entonces, cuando miran la placa, miran toda esa información precisamente. Y si fueron rodados, también va a señalar por dónde ingresó el vehículo también. Y otra situación, hablando de la SAT, licenciado, es tener todos los años, ¿verdad? Porque pagamos una calcomanía para poder tener vigencia en la calcomanía anual del vehículo también. Es otro medio. Pero esa calcomanía no es identificación. Ajá. Es lo que acredita la calcomanía, o lo que decíamos antes calcomanía, que si era, se ponía una calcomanita en el vidrio. Sí. ¿Qué es lo que acredita? Lo de la placa. No. ¿Al propietario? No. ¿Qué acredita esa calcomanía? El impuesto. El estar solvente del impuesto. El impuesto de circulación. Porque anualmente el Estado le cobra, ¿verdad? Por circular en ese vehículo. Y le cobra precisamente que usted tiene que pagar un impuesto de circulación. Entonces, esa calcomanía lo que acredita es que usted pagó el impuesto de circulación y por lo tanto está legitimado para circular en todo el territorio nacional. Porque eso es lo primero que miran los amigos de la PMT, ¿va? Si ya pagó los impuestos de circulación. Y se ríe Claudia porque ella creo que también ya fue de la PMT también.
¿Cómo se ríe? Dice, ya me choteó. Sí, porque eso es lo primero que hacen, ver si ya pagó el impuesto de circulación. Si usted no lleva calcomanía, no ha pagado el impuesto de circulación. Por lo tanto, ese carro no puede estar circulando porque no ha pagado. Eso es lo que le dicen a usted, definitivamente. Y eso es lo que se pone de moda cada año, ¿verdad? Cuando ya va la fecha límite para pagar el impuesto de circulación, que tienen que tenerlo pagado, y las primeras, como quien dice, los primeros puestos de registro que pone la MUNI son precisamente para establecer que haya pagado ese impuesto de circulación. Dice, así hay ingresos, dice. Así tenemos con qué pagarle a Claudia, dice. Si no, no tenemos. ¿No? Acá la orden para todos. Entonces, ahí definitivamente tenemos ese pago. Entonces, eso es lo que acreditan precisamente esto que vamos a hablar, ¿verdad? Falsificación de placas y distintivos para vehículo, ¿verdad? ¿Qué es un distintivo? Aquí no solamente más o menos saber qué es un distintivo, sino tenemos que tener claridad como abogados qué es un distintivo. Pues, pregúntenle ahí a don Google, hombre, ahí sin pena, pregúntenle así. Aprendemos algo el día de hoy. Ya sabemos qué es una placa, para qué sirve, ya sabemos para qué es la calcomanía, y en este caso, qué es un distintivo, pues. Según qué es un distintivo, es la cualidad de señalar un objeto que es diferencia de característica e identifica de manera única a una persona o una cosa. Exactamente, un distintivo es algo que identifique plenamente ¿cómo se llama? Al vehículo, ¿verdad? Algo que lo identifique precisamente. Cualquier distintivo que sirva para determinar precisamente estas identificaciones, ¿verdad? En todo caso, placas o cualquier otra cosa que utilicen para poder identificarlos, saber sus características, sus cualidades, que prácticamente lo distinguen, ¿verdad? De alguna manera, lo distingue. Entonces, aquí, como le digo, vemos lo mismo que todo lo demás, solo que en el siguiente párrafo, que es donde se pone para introducir al país, dice, quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. El otro es el que lo falsifica y este es el que los usa prácticamente. Eso es lo que está señalando. Y a sabiendas, el elemento normativo que ahí está. El que sí es importante, por favor, ¿verdad? Es esa falsificación de contraseñas. Entonces, eso se los voy a dejar prácticamente para que ustedes lo analicen. Prácticamente la otra semana, el martes, me parece que empiezan los exámenes. No sé si ya les llegó la información. Nosotros, ustedes van a caer en mis garras el 21. El 21 de abril es cuando tenemos nosotros nuestro examen programado. No sé si ya les pasaron el chisme. Bueno, entonces aquí el chismoso número 1, pues les dice que el 21 precisamente vamos a tener nuestro examen parcial. El lunes sí es posible que sí tengan clases, pero martes no. Y como ahora no tenemos salones que ocupar y todos esos relajos que, bueno, nosotros no tenemos por la jornada vespertina, entonces prácticamente tenemos lunes, así, seguido lo serán lunes, miércoles, viernes, así, seguido. ¿Por qué? Ahora prácticamente por la virtualidad, ¿verdad? Entonces, pasen buena tarde. Nos estaremos viendo hasta después el día del examen nos tenemos que ver, ¿verdad? Porque los exámenes con la virtualidad son muy especiales, ¿verdad? Son muy especiales y hay que ponerles bastante atención. Ahí tienen bastante cuidado ustedes con los exámenes, porque hay, como quien dice, plataformas especiales para exámenes en donde establece qué características, que muchas veces no se les manda en los programas estos el examen completo, sino que ustedes ingresan, inician su examen
y sale una pregunta. Contestan esa, la deben responder y al responderle pasan a la siguiente. Y en algunos casos ya no se puede regresar a esa que ya contestaron. O Perdone la interrupción, licenciado. Algunos no han enviado su correo, los datos que se les solicitó también. Sí les recuerdo que se les avisó el día martes para que el día de ayer al mediodía enviaran, porque como se tiene que hacer una base de datos y no pueden utilizar otro correo al que ustedes ya enviaron porque está restringido también el ingreso. Entonces, por favor, todavía algunos hoy a las 5 de la mañana enviando correos, jóvenes, seamos un poquito responsables, por favor, porque si no, ustedes nos atrasan a nosotros también para la entrega de esa información. Bueno, ahí tenemos eso. Entonces, así es como tienen que tener bastante cuidado con su examen, ¿verdad? Y todo lo demás. Y algunos tienen ya tiempo establecido. Porque se programa para que dure 1 hora y a la hora con 5 se cierra. En algunos casos. Así que tengan mucho cuidado, prepárense para que no vayan a tener problemas con esta virtualidad condenada a las que nos toca, gracias a nuestro rector magnífico, ¿verdad? Tenemos algo que agradecerle a él desde el más profundo de nuestros corazones. Bueno, entonces, pasen buena tarde, apúrense.